El color de la piel y la raza no importa. Lo que importa es que pensamos y como pensadores que somos, hemos de pensar en los demás, de cualquier color o raza, o idea o nacionalidad. María de Montserrat Viviana Concepción Caballé Folk, más conocida como Montserrat Caballé, nació en Barcelona y falleció en la misma ciudad con 85 años. Su padre trabajaba en lo que podía durante la posguerra española y su madre, pues 3/4 de lo mismo. El matrimonio tuvo 2 hijos. Montserrat fue la primera. Desde pequeña se crió en un ambiente muy humilde. La madre le enseñó un poco de solfeo y la familia era tan pobre. Hombre, no podíamos pagar el alquiler. Y nos sacaban, 3 veces nos sacaron. Una de ellas hasta vino la policía y nos dejó allí, en el bordillo. Y llegó a dormir en lugares al aire libre como Plaza Cataluña. Tenía tanta devoción por la ópera que la familia le pidió en Navidad que cantase un villancico y la chiquilla chapurreó una aria de Puccini. Los padres la apuntaron al conservatorio, pero tuvo que dejar los estudios porque no podía pagarlos y comenzó a trabajar en una fábrica. Mandó cartas a los empresarios de la época para que le hiciesen un Patreon de 3 euros para aparecer en los créditos finales del vídeo. ¡Uy, perdón! Y así fue como conoció al hijo de un gran empresario textil, que fue su primer mecenas. Este hombre de negocios le pagó los estudios en el liceo y allí conoció a Conchita Badía, soprano y pianista que fue alumna de Granados, de Casals y de Falla. Terminó sus estudios con honores y se presentó a varias audiciones. En una de ellas cantó para un famoso empresario del que Caballé nunca confesó el nombre y este le dijo: «Cásese, tenga hijos y dedíquese a las labores del hogar, porque no tiene futuro en el canto». Con 22 hizo su debut en Reus. Por recomendación de su mecenas, viajó a Italia. Allí la escuchó el director de la Ópera de Basilea, que lo flipó con la muchacha y la hizo debutar con su orquesta, donde realizó su primera actuación internacional. Formó parte de la plantilla habitual de la Ópera de Basilea y después la fichó la de Bremen, donde interpretó a 46 personajes. Actuó por primera vez en Viena como Salomé, su personaje favorito, y volvió a su ciudad natal, donde debutó en el liceo. Realizó una gira por México y en el Carnegie Hall de Nueva York le pidieron que sustituyese a una cantante que estaba embarazada. Al público le gustó tanto la interpretación de Montserrat que estuvo aplaudiendo durante más de 2 biografías. Y se comenta que esta actuación la convirtió en la cantante más solicitada del mundo. Durante una actuación en La Coruña, el tenor se puso enfermo y ella propuso sustituirlo por Bernabé Martí, porque ya lo había oído cantar antes. Caballé confesó que fue durante aquellos ensayos, que incluían un beso, cuando se quedó en shock y supo que era el hombre de su vida. 8 meses después se casaron y tuvieron 2 hijos. Su hija también es soprano, y el mismo año que nació, Bernabé sufrió una obstrucción total del pulmón izquierdo, por lo que redujo su actividad. Más adelante llegaron actuaciones en festivales y orquestas de todo el mundo, con las que consagró su fama internacional. Durante una representación en el Anfiteatro Romano de Verona, compartió escenario con otro famoso cantante español, Plácido Domingo. Con Plácido al principio se llevaba bien, pero más tarde Caballé confesó que Domingo no quería cantar con ella porque... Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho a la dirección de Madrid, lo ha dicho a la dirección de la Ópera de Londres, y la cuestión y la razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad los directivos de las grandes casas de ópera, es por mis kilos y por mi edad. Yo comprendo que a Plácido le cueste y le guste cantar con gente joven, bonita y delgada. Montserrat sigue triunfando por el mundo, pero a medio camino tuvo que cancelar el contrato por una flebitis. Retomó sus debuts internacionales y con 41 grabó una versión con gran éxito de la ópera Norma. Caballé estaba actuando en Londres y entre el público estaba alguien que había ido a ver a Pavarotti y que no sabía quién era Montserrat. Esa persona era Freddie Mercury. Bueno, pues esto habría quedado en una simple anécdota si no fuese porque 4 años después a Mercury le hicieron una entrevista en Informe Semanal. He dicho Informe Semanal. Gracias. En este programa, Freddie confesó. No se lo creerá. Mi cantante preferida es Montserrat Caballé. No digo esto por el hecho de estar aquí. Ella es una persona formidable. Y a ella es a quien escucho.
Cuando Caballé se enteró, le dijo a su hermano que organizara una cita con el cantante de Queen. Freddie le enseñó unos temas que estaba preparando y entre risas e improvisaciones estuvieron hasta casi el amanecer. Y como testigo quedó esta grabación que está sonando de fondo. Encajaron realmente bien y la soprano le pidió a Mercury grabar una canción sobre Barcelona, futura ciudad olímpica. Estrenaron el tema en una discoteca de Ibiza porque el dueño también era promotor de Queen en España. Montaron un show que costó 300 millones de pesetas y actuaron artistas como los que veis en pantalla. Poco después, la obra Barcelona se convirtió en el himno oficial de los Juegos Olímpicos del 92 y volvieron a actuar para cantar esta pieza y un par más. Lamentablemente, no pudieron actuar juntos en las Olimpiadas porque Freddie falleció 8 meses antes del evento. Años más tarde, Montserrat volvió a interpretar Barcelona en la final de la Champions. Con 50 sufrió una insuficiencia cardíaca y un tiempo después le diagnosticaron un tumor cerebral benigno. Bernabé, su marido, sufrió una dolencia cardíaca y se retiró de los escenarios. El tenor cuidó de los hijos mientras ella estaba fuera y se dedicó a apoyar su carrera. Y si creías que después de un problema cardíaco y de una obstrucción total de pulmón a este hombre le quedaban 2 telediarios, que sepas que sobrevivió a Montserrat y falleció con 93 años. Bueno, pues recibió el Príncipe de Asturias de las Artes, interpretó canciones españolas de pop como Hijo de la Luna de Mecano y 4 años después cantó junto a su hija 2 piezas sobre la paz mundial creadas por Vangelis. La operaron 3 veces por una hernia epigástrica. Fue acusada por la Hacienda Pública Española de defraudar $500.000 en la declaración de la renta. Ella indicó que era residente en Andorra y que solo iba a Barcelona para ir al médico o al aeropuerto. Pero reconoció los hechos ante la fiscalía y aceptó la pena que se le imponía. Regularizó su situación, pagó una multa y la condenaron a 6 meses de cárcel. Pero, como no tenía antecedentes penales, no fue a prisión. Bueno, pues estaba haciendo un concierto en Rusia cuando sufrió un ictus que desembocó en una fractura de húmero. Participó en un anuncio de la Lotería de Navidad, que causó sensación en las redes. Ella lo definió como horroroso. La salud de la soprano se iba resintiendo. Hizo una actuación de despedida y su última aparición pública fue con 84 años. Fue ingresada por un problema de vesícula que no logró superar y falleció el 6 de octubre de 2018 con 85 años. Al funeral asistieron numerosas personalidades del momento y se interpretaron obras de Schubert, Händel, Puccini y Verdi. Musicalmente, Montserrat Caballé es una de las sopranos más importantes del siglo XX y la representante más reconocida del bel canto español. A lo largo de su medio siglo de carrera, ha interpretado a más de 80 personajes operísticos y ha recibido un chorreón de premios que la vin compare. Como curiosidad, unos técnicos del Liceo de Barcelona estaban soldando cuando unas chispas prendieron las cortinas. El fuego se extendió y se quemaron 150 años de historia. La soprano, que sentía un gran apego por este centro, incentivó su reconstrucción participando en programas como Informe Semanal. Ahora sí. Años después del incendio, presentó su solicitud para entrar en el exclusivo club del Círculo del Liceo, pero rechazaron su admisión y la de 9 mujeres más porque eran mujeres. Las bases de ese club de pijos se escribieron cuando murieron los hermanos Mendelssohn y les costó más de siglo y medio cambiar varones por personas. A nivel personal, Montsi, como a ella le gustaba que la llamasen sus amigos, era una diva, algo habitual en las primadonas, como ya detallamos en la biografía de Rossini. Dicen que Caballé fue la última diva, aunque ella no estaba de acuerdo. Para terminar, podría contar que Google le dedicó un doodle, que se peinaba y se maquillaba ella misma. Y me tiño. Y se tiñe, yo no iba a decir... Que se llevaba de gira su propia almohada porque no le gustaban las de los hoteles. ¿Y esto cómo lo sabe? O incluso que María Callas dijo que la única cantante que podría sucederla era solo Caballé. Pero mejor que culmine Montserrat. Y papá era una persona que trabajaba también en lo que podía, en lo que salía, pero sin embargo tenía ese optimismo de inculcarnos a nosotros la esperanza de la vida, que decía que la vida era muy larga. El sendero de la vida está lleno de sorpresas, hijos míos. Querida Ana, le decía a mi madre, las sorpresas que tendremos en el futuro no te las puedes ni imaginar. Será maravilloso todo. Y así fue.